Deberes de una esposa. Sabia es esa mujer que sabe que su papel como esposa es una gran responsabilidad y está lista para que Dios le muestre cómo ser la clase de esposa que Él quiere que sea. La mujer sabia reconoce los principios de Dios para un matrimonio feliz, perdurable y aprende a aplicarlos. La palabra de Dios claramente menciona cuál es la posición del hombre y de la mujer en el hogar. Y la armonía de un matrimonio cristiano depende de esto. Mientras que Dios le da la autoridad al esposo para que proteja a su esposa y ésta debe aceptarla gozosamente, el interés y cuidado de ella también contribuyen mucho a la salud espiritual del hogar. En este estudio reafirmaré lo que significa para la mujer dar al esposo su lugar que le corresponde en su vida, el lugar que Dios quiere que él ocupe. Y al hacerlo, llega a ser que una influencia estabilizadora en el hogar. Posiblemente la paráfrasis moderna de lo que Proverbios dice acerca de una esposa virtuosa son las palabras de un ministro quien compara a su esposa con un imán. Él dice donde quiera que esté, nada se compara con el poder atractivo de ese imán para mí. Es de preguntarnos cómo amar a su esposo, amarlo y respetarlo. Hay aquellos que dicen que el deber principal de una esposa es estar sumisa a su esposo. El apóstol Pablo, escribiendo a Tito, le recuerda que instruya a las ancianas a conducirse como mujeres piadosas para que así enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Según lo que dice Tito capítulo 2 versículo 4 y 5. Así que Dios espera que las esposas estén sujetas a sus maridos y a la mujer que en verdad quiere obedecer este mandamiento, no le es difícil hacerlo. Sin embargo, el que quiera o no obedecer depende mucho de qué tanto ama a su esposo y también de qué tanto se conforma él al modelo que Cristo dejó para la cabeza del hogar. Así que, más que interesarnos en determinar cuál es el deber principal de una esposa, probablemente debemos tener presente el énfasis que la Biblia da al amor y al respeto que el marido y mujer se deben tener mutuamente. Sin estos elementos básicos, un matrimonio se encuentra sobre qué? Se encuentra sobre la arena. Pero el hombre y la mujer que entran en el matrimonio creyendo que es una institución divina, modelada con el mismo patrón que existe entre Cristo y la iglesia, según lo que dice Efesios capítulo 5, versículo del 21 al 33, y quiero que lo leamos para que nos quede aún todavía más claro qué es lo que el Señor nos quiere dar a conocer, a entender y a aplicar, perdón, en relación al matrimonio. Dice Efesios capítulo 5, versículo del 21 al 33. Dice, estén sujetos los unos a los otros por reverencia a Cristo. Las esposas deben estar sujetas a los esposos como al Señor, porque el esposo es cabeza de la esposa, como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es también su Salvador. Pero así como la iglesia está sujeta a Cristo, también las esposas deben estar en todo sujetas a sus esposos. Esposos, amen a sus esposas como Cristo amó a la iglesia y dio su vida por ella. Esto lo hizo para santificarla,
purificándola con el baño del agua acompañado de la palabra, para que presentándosela a sí mismo como una iglesia gloriosa, sin mancha, ni arruga, ni nada parecido, sino santa y perfecta. De la misma manera deben los esposos amar a sus esposas como a su propio cuerpo. El que ama a su esposa se ama a sí mismo, porque nadie odia su propio cuerpo, sino que lo alimenta y lo cuida como Cristo hace con la iglesia, porque ella es su cuerpo y nosotros somos miembros de ese cuerpo. Por eso el hombre dejará a su padre y a su madre para unirse a su esposa, y los dos serán como una sola persona. Aquí se muestra cuán grande es el designio secreto de Dios, y yo lo refiero a Cristo y a la iglesia. En todo caso, cada uno de ustedes amen a su esposa como a sí mismo, y que las esposas respeten al esposo. Aquí con este texto están edificando de esta manera sobre un fundamento firme. De igual manera, ambos, el esposo y la esposa, pueden estorbarse o ayudarse el uno al otro para hacer lo que Dios quiere que sean. El descuidar o cumplir sus propias responsabilidades como compañeros cristianos es importante tenerlo en cuenta. Así como es la responsabilidad del esposo cuidar, amar y respetar a su esposa por ser el sexo débil, también es responsabilidad de la esposa amar y respetar a su esposo como la cabeza protectora, el más fuerte de la familia. Ya sea que sus faltas sean muchas o pocas, merecen el respeto de su esposa. ¿Por qué? Porque es su marido. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido, según Efesios y el pasaje que acabamos de leer, capítulo 5, el versículo 33. No hay lugar en el hogar para palabras abusivas entre esposo y esposa. No deberían irritarse ni molestarse mutuamente, quejándose constantemente, y, de esta manera riñendo o discutiendo. Desde luego que una esposa nunca debe ridiculizar, criticar o pelear con su esposo en presencia de otros. El amor y el respeto entre ambos le proporciona gran protección a su matrimonio cuando llegan las dificultades. El estado de ánimo y los sentimientos de cualquiera de los dos no cambia el fundamento en la cual han puesto su matrimonio. Ahora bien, hay tareas para cumplir. El serle fiel, ¿qué podemos decir al respecto? La ceremonia matrimonial actual es diferente en algunos respectos de país a país, aún dentro de una cultura o país particular. Los votos que se intercambian entre el novio y la novia varían, dependiendo de la clase de ceremonia que han seleccionado. Pero puesto que el matrimonio es una institución religiosa, está sujeta a la ley de Dios. Y la palabra de Dios se dirige a aquellos que desean la sanción y la aprobación de Dios sobre su matrimonio. La norma establecida por la Biblia en cuanto al estado matrimonial es muy diferente a la de esos matrimonios que se llevan a cabo y se practican en muchas partes del mundo hoy día. Jesús mismo, mencionando la ley de Moisés, dijo: por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Después dijo: así que no son ya más dos, sino uno. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Está en Marcos capítulo 10, versículo 7 al 9. Los versículos 9 y 10 de este mismo capítulo a la vez confirman el hecho de que lo que Dios quiere para el compañerismo sagrado del matrimonio, en el cual un hombre y una mujer entran,
es que continúen así mientras los dos vivan. ¿Por qué? Porque si uno de los dos se divorcia y se vuelve a casar con otra persona, es culpable de adulterio. Un hombre y una mujer que intercambian los votos del matrimonio llegan a ser uno delante de Dios, y si ellos pueden ver esta dedicación sagrada delante de los ojos de Dios, saben qué quiere decir permanecer uno en tiempos de enfermedad y de qué, y de salud, en tiempos de dificultades financieras y en tiempos de abundancia, en tiempos buenos y en malos tiempos. La paciencia de una esposa, su comprensión y estímulo ayuda a su esposo en periodos de crisis que él no pudiera pasar solo. Proverbios 31 tiene mucho que decir acerca de la esposa virtuosa, ya que en este estudio se nos da una descripción de una buena esposa, una que teme a su Señor. El escritor dice que esa clase de esposa es difícil de encontrar, pero su estima sobrepasa largamente a la de las piedras preciosas. Lo vemos ahí registrado en el libro de Proverbios, pero también en el Evangelio de Marcos. Es pura y sujeta, recta y honesta y al mismo tiempo segura. Es fiel a su marido en pensamiento, palabra y obras. Le da ella bien o no mal, o sea que le vaya bien o sea que le vaya mal, en todos los días de su vida, siempre está ahí pendiente para hacer apoyo, para hacer ayuda idónea. Y de la misma manera podríamos también entender de que la mujer de Proverbios, el capítulo 6 versículo 24, que tienta a otros hombres, habla este pasaje. Un hombre que tiene una esposa a la cual ama y en quien confía es afortunado y ve que ella sobrepasa a todas las mujeres, marcando la diferencia. Amén. Bendiciones, bendiciones.